Ese es el primer tema de esta noche aquí en La Mano Limpia del programa de hoy. Vamos a analizar la figura de Cruz, Ted Cruz. ¿Quién es Ted Cruz y cómo cae, cómo encaja en la escena política actual de los Estados Unidos, que está muy, pero muy complicada y polarizada también? Tony Cotarello, analista político republicano, me acompaña en la noche de hoy. Tony, qué placer tenerte aquí en el programa. El placer es mío. Y también al profesor Daniel Álvarez. Profesor, muy buenas noches. Dos personas, y lo digo porque realmente lo siento, informados, inteligentes, capaces y que nos van a ilustrar sobre este tema con ángulos posiblemente diferentes, pero bueno, usted después saca sus conclusiones. Tony, Ted Cruz y el Tea Party. Su afiliación a la extrema derecha dentro del Partido Republicano, ¿lo beneficia o lo perjudica políticamente hablando? Teniendo en cuenta que es de un estado como Texas, que es un senador cubano-americano, que es latino, el 40% de los latinos votaron por él cuando fue elegido. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo analizas? Bueno, simplemente en la política americana, si tú eres demócrata, si quieres aspirar para presidente o para salir nominado de tu partido, tienes que tirarte un poco hacia la izquierda y después que sales nominado te tiras hacia el centro. Lo mismo los republicanos, pero a la inversa. Si quieres salir como candidato del partido oficialmente nominado, te tienes que tirar hacia la derecha en las primarias republicanas y después te tienes que mudar para hacia el centro, donde está la mayoría de los votantes y donde están los independientes, ya que ambos partidos están más o menos equitativamente divididos. Mira, yo creo que él ha estado muy acertado. Él tiene una gran aspiración para un futuro, pero no creo que este es el momento todavía. Yo creo que lo que vimos... Pero están haciendo una estrella. Bueno, sí, efectivamente una estrella, porque necesita mucho pulimento todavía. Y necesita mucho tiempo y necesita ser partícipe de muchas batallas para poder ganar la candidatura republicana. Hay otros republicanos que tienen mucha más trayectoria y por lo tanto tienen mucho más apoyo. Pero él está por lo menos comenzando tomando pasos acertados, aunque yo le daría el consejo que se tranquilizara un poquitico y que compartiera un poco la lucha con los demás y no se la coja para él solo. Profesor, ¿qué piensa del tema? Bueno, es para mí una figura transformacional. Colin Powell usó esa palabra refiriéndose a Barack Obama. Y me parece a mí que no, aunque no estoy listo para comprarme una camisa que diga Ted Cruz para presidente, lo he pensado porque me parece a mí que es una figura que, Félix, que trae, aunque obviamente a un lado opuesto, ¿no?, de donde yo estoy políticamente como demócrata, pero es transformacional, tiene algo nuevo, hay una nueva energía. Un catalista para cambio. Me parece a mí que va a revolver. Un hombre consecuente con sus ideas, que guste o no guste, dice lo que piensa. Cree en sus principios y eso hay que respetarlo. Y yo personalmente lo respeto, igual que Tony, y todos lo respetamos. Entonces me parece a mí de que hay posibilidades aquí. Mira, en esta última batalla que perdieron los republicanos, creo que eso, ya no estamos discutiendo eso, sobre el cese del gobierno, el cese de los pagos. Los republicanos perdieron en todas las encuestas. El Tea Party perdió en las encuestas, pero Ted Cruz ganó en las encuestas. Interesante, ¿eh? Exactamente. ¿Qué te dice eso? Que él personalmente fue el que más se benefició de la oposición contra el coloso del gobierno de los Estados Unidos. Eso muestra además que es un hombre que tiene una visión política. Una visión política, una independencia y una fortitud de carácter. Y al pueblo americano le gusta carácter, lo que llaman gravitas. Y este hombre lo tiene. No todo el mundo que votaba por Ronald Reagan estaba de acuerdo con Ronald Reagan, pero sabían que Ronald Reagan era sincero en sus planteamientos y en su manera de pensar. Y el solo hecho de pensar de que él era sincero y que él de verdad creía en lo que decía, cosa que hoy en día encuentras muchos políticos que no es así, pues entonces eso le atraía un número de votantes que normalmente nunca hubieran sido parte de la coalición de Ronald Reagan. Se ha puesto el Republican Establishment, el establecimiento republicano se ha puesto, y como tú hablamos antes del programa, yo no vine aquí a Washington a servir al Partido Republicano. Yo ni a ser amigos, ni a servir a los políticos tradicionales. Yo vine a servir al Texas. Lean. Vine a servir al pueblo de los Estados Unidos de América. Oye, ese mensaje... Eso es un mensaje, sobre todo en este momento, además, que hay una crisis de credibilidad en muchos políticos en Washington, en el establishment que tú decías. Y en las instituciones, que eso es lo triste del caso, que hay una gran duda sobre el futuro de las instituciones y este país siempre ha sido famoso por su proceso y por sus instituciones. Desplazó a Marco Rubio. Vamos a poner similitudes y diferencias y los ponemos a los dos. No, yo no pienso que él ha desplazado a nadie. Yo creo que simplemente él ha
se ha movido para ser considerado. Pero en sí yo no pienso que ha desplazado a nadie, no es porque Marco Rubio sea el senador de la Florida, sino simplemente porque cada persona, cada candidato tiene su presencia, vamos a ponerlo de esa manera. ¿En qué se parecen y en qué se diferencian? Bueno, se parece que los dos son cubano-americanos, se parecen que los dos vienen de estados que tradicionalmente son estados conservadores del sur. Nunca hubiera pensado que dos estados del sur eligieran a dos cubano-americanos para el Senado. Los dos son muy conservadores y tienen una gran... un seguimiento los dos son grande conservadores, Tony, dentro de las perdóname. filas republicanas conservadoras. Los dos son conservadores, pero volvemos a lo mismo. Cruz se ha quedado más en esto es lo que yo soy, guste o no guste. En la mente del Marco votante. Rubio se mueve alrededor. Marco Rubio se ha movido un poco más hacia el centro y hacia los políticos tradicionales. O sea, en otras palabras, pensando de que esta es una batalla de que no la iban a ganar en términos de relaciones públicas por X razones. Y sin embargo, hemos visto que Ted Cruz ha salido vencedor, o al menos no vencedor, ha salido con una imagen mucho mejor de lo que cuando empezó esta batalla. Y honestamente, uno nunca sabe, el proceso de política es cambiante constantemente y todo cambia. Claro. Todos los políticos grandes siempre empiezan por una batalla aquí, una batalla allá. Nixon empezó lo mismo con una batalla que todo el mundo pensaba, pero Tony, es un poco tú has revelado una cosa muy interesante en este intercambio. Tu propia impaciencia con lo que tú determinas es la intensidad, la con falta... Lo que tú sientes. Exactamente, quiere decir, si Ted Cruz estuviera aquí, él te diría, Tony, tú te sientes así porque tú eres parte del problema, no eres parte de la solución. Tú eres tradicional, no tú eres lo tradicional, tú eres establishment. La estrategia presidencial de Ted Cruz yo la veo claramente. ¿Quién es Marco Rubio? Es simplemente una persona que quiere trabajar con los demócratas, que quiere, es decir, llegar a arreglos y vender los principios del Partido Republicano verdadero. Político tradicional. Exactamente. Y yo no voy a ser ese tipo de político. Claro. Voy a ser independiente, voy a ser intransigente y voy a luchar contra la marea. Y no me importa que pase lo que pase. Pero el americano le gusta eso, Félix. Contra la marea de Washington, pero no contra la marea del votante de los Estados Unidos que está buscando eso. A la larga, él va a tener que mudarse hacia el centro y a la larga va a tener que dar arreglos. Porque mira, yo estoy muy a favor del Tea Party. Creo que es una fuerza positiva para el Partido Republicano y para la nación. Pero hay una cosa, la intransigencia. Eso no puede ocurrir en la política. La política uno tiene que llegar y escoger sus batallas. No puede uno estar se vio en las primarias republicanas. Claro, no se puede uno estar fajando con todas las cosas. Y tú lo sabes que uno no debe estarse fajando. Tiene que llegar un momento donde tiene que gobernar y ceder ciertos puntos a cambio de otros puntos más fuertes. Yo personalmente creo que han sido positivos, pero la intransigencia y la percepción de esa intransigencia le es negativo hacia ellos. Yo creo que ellos tienen que llegar a un acuerdo, sobre todo dentro del Partido Republicano, porque tú ves que hay algunas batallas primarias que no deben de ocurrir. Seguro. ¿Por qué? Porque entonces están en desacuerdo con un incumbente republicano, un 10%, un 20%, y ya se oponen a él en la nominación. Y no es así. Pero tú tienes que tener no todo el mundo en la familia tiene que estar de acuerdo. Pero no subestimemos a Ted Cruz. Había un senador joven de Chicago que nadie pensó, ni yo mismo pensó que podía derrotar al establecimiento demócrata representado por una moderada centrista, correcto, Hillary Clinton. Y hoy el presidente de los Estados Unidos es ese senador. Ted Cruz para presidente. Es presidencial. Es presidencial. Los demócratas por Ted Cruz ya fueron formados en este programa. El único problema que él puede tener, ¿sabe cómo va a ser? El mismo problema que le ocurrió a Barack Obama. ¿Dónde usted nació, Ted Cruz? No, yo nací en Calgary. Mi padre no es americano, no es cubano. ¿Quién es su madre? Sí es americana, pero nací en Canadá, de un padre cubano. Correcto. El mismo problema que le causó eso a Barack Obama le puede causar a Ted Cruz. Quiero saber la opinión de los dos con relación a Cruz y a otro tema, la reforma migratoria. ¿Que la posición que tiene con la reforma migratoria le puede pasar la cuenta? Yo creo que honestamente él tiene que recapacitar un poco, porque el mismo estado de Texas, ya estamos hablando que para el 2030 o el 2040 ya los hispanos van a ser, no mayoría, pero van a estar cerca de la mayoría en el estado de Texas. Y yo creo que realísticamente hay que haber un acuerdo, pero yo creo que lo importante aquí es la seguridad de la frontera. Si pueden asegurar la seguridad fronteriza, yo creo que el problema será resuelto un 70 o un 80%. La reforma migratoria, profesor. Yo creo, honestamente, que aquí ese va a ser uno de los retos y riesgos más grandes para Ted Cruz.
Recus debe hacer un cálculo. Si lo conozco, como creo que lo conozco, va a hacer esto. Yo en principio estoy en contra de la reforma migratoria porque le da el camino de la ciudadanía a estos ilegales. Y no voy a llegar allí. Estos hispanos no van a ser nunca de nosotros, nunca van a confiar en los republicanos y van a seguir votando demócratas. Estoy dispuesto a perder a los hispanos, pero me quiero ganar al pueblo americano, que sigue siendo la gran mayoría silente en este país. 70%. Ahí está. Sí, correcto. Ese es el cálculo de... Me voy ya con esta última pregunta. En caso de que llegue a la Casa Blanca un presidente que tenga raíces latinas, ¿los republicanos van al seguro con quién? ¿Con Rubio o con Cruz? Bueno, francamente, de aquí al 2016 es una eternidad. Uno no sabe cuál va a ser la química de la política. Hay muchos aspirantes, hasta en la Florida, hasta inclusive tienes a Jeb Bush, que quiere aspirar para presidente, o que se rumora que va a ser el candidato presidencial. No, pero bien en caso de que se vaya a posar por un latino. Por un latino. Sí, definitivamente yo creo que puede ser igual que si vamos a ver si va a ser una mujer, posiblemente sea Hillary Clinton. O sea, en otras palabras, si es un latino, yo creo que en ese aspecto los republicanos tienen un poco de ventaja sobre los demócratas. Por lo menos voy a hacer la pregunta diferente para ti, la pregunta diferente desde el punto de vista demócrata. ¿A quién le temes más? ¿A Rubio o a Cruz en el Partido Republicano? A Rubio. Yo creo que Ted Cruz es el candidato. Y ahí estoy hablando como demócrata. Sí, precisamente porque Rubio ya sabe cómo funciona Washington. Ese es el problema. Que es que, mira, todo el mundo empieza con grandes ideas y con maneras y mucha ambición de cambiar las cosas. Y todo el mundo viene con un impulso tremendo. Pero eventualmente tú sabes que tú tienes que aprender el proceso y que el proceso incluye el ceder en cierto lado, aflojar en un lado y apretar en el otro. Requiere mucha mano izquierda y no filosóficamente. Tony, el mensaje de este crew es: hemos cedido demasiado y nos hemos vendido muy barato. Me están diciendo que tengo que irme, pero bien brevemente. Quiero saber la opinión de los dos. El mensaje, como decías tú, el ir en contra del establishment, en contra de lo establecido en Washington, y el votante estadounidense lo está pidiendo a gritos. Perfecto. Eso como plataforma está muy bien. Ahora, ¿está Washington listo para esto? ¿Sobrevive en Washington un presidente que vaya en contra de las normas? Yo creo que Washington sobrevive cualquier cosa. Y me vas a perdonar por... si ha sobrevivido Obamacare y a Obama, sobrevive cualquier cosa. No, perdono, Tony, te perdono. Pero honestamente, yo creo que todo político tiene que llegar a un acuerdo. Y caballero, el llegar a un acuerdo no quiere decir que uno venda sus principios, que uno claudique su manera de pensar, sino simplemente... La política es el arte de negociar. Escoger tus batallas. Tú no puedes estar cogiendo una batalla todos los días, fajándote, porque llega un momento donde tú dices, usted, señor, es un señor conflictivo, usted no se odia su propia imagen. Pero Washington es como el Vaticano. ¿Puede el Papa Francisco cambiar la cultura y la inercia del Vaticano? La probabilidad es que no. Pero yo admiro al Papa Francisco porque lo va a tratar. En ese sentido, aunque no estoy de acuerdo contigo, Ted, te admiro porque eres de hombre de principio, eres consecuente con tus ideas y estás dispuesto a ir al calvario por tus principios. Yo tengo que admirar eso. Con eso nos vamos. Muchísimas gracias, Tony. Un placer tenerte en el programa. Gracias, profesor. Vamos a la pausa. Al regreso vamos a hablar de Venezuela. Maduro ratifica que el recién creado Viceministerio de la Felicidad, así se llama, es exclusivo para los chavistas. Y más adelante... va a estar con nosotros aquí en el programa nuevamente el alcalde de Doral, Luigi Boria. Vamos a conversar sobre la crisis política de su ciudad, su enfrentamiento, por supuesto, con el administrador Joe Carollo. Y un niño colombiano burla la seguridad mientras el Papa Francisco, hablábamos ahora de él, oficiaba una misa y literalmente le quita la silla. Ahí está. Ahí tenían las declaraciones de Maduro y viceministerio de la Suprema Felicidad del Pueblo. Eso parece algo así como el título de un culebrón de Corín Tellado. Algo parecido a eso. Así es. Tengo aquí a Aldina Poleo, periodista venezolana que me acompaña para hablar de esto y otros temas de Venezuela. ¿Qué es este viceministerio de la Felicidad? Ah, yo no sé. Yo te iba a preguntar a ti qué era eso, porque yo no sé. Nadie sabe lo que es. No se ha especificado mucho de quién está al frente, por ejemplo. Bueno, sabemos que está al frente de Rafael Ríos, que es... ¿Quién es Rafael Ríos? Fue una vez un diputado del partido PSV, pues del partido del gobierno. Es un médico
chavista, por supuesto, y eso es básicamente su currículum. Sabemos que, por supuesto, es chavista. Lo que no se sabe es qué va a hacer como ese nombre, como tú lo dices, es que no se puede ni decir viceministro de la Suprema Felicidad Social del Pueblo. No tiene Es un presupuesto. título, lo que sí te puedo garantizar es que es un título único. Yo no creo que le va a caer en una tarjeta realmente. Nadie sabe lo que va a hacer, porque se supone que va a ayudar con las misiones, los grupos pero a de ver, te misiones. pregunto algo. La felicidad de los pueblos, ¿cuál es? Que tengan la canasta básica asegurada, que no Sí. tengan cortes del fluido eléctrico, Así es. que tengan la posibilidad de poder estudiar, de poder leer prensa, distintos tipos de opinión, donde haya libertad de prensa, libertad de asociación. Eso es Y sin ir básicamente lo que sin un pueblo siquiera- quiere, ¿no? Así es, bueno, sin siquiera llegar a la libertad de prensa. Eso ya es casi un lujo en nuestro continente. Necesidades básicas. Ahí es Necesidades donde básicas. estaría esa felicidad. Vamos ¿no? a hablar de comida. Claro. La escasez continúa en Venezuela. Sin comida, el pueblo no puede estar feliz. Seguridad, eso es una guerra en las calles. Violencia constante. Es La inseguridad, imposible vivir. los muertos, los asaltos, es algo terrible. Imposible vivir así. No hay vivienda. La gente está viviendo, como ya yo vine a uno de tus programas, está viviendo como puede, en los ranchos, en las calles, por mucho que les prometen que les van a dar vivienda, no tienen dónde vivir, no tienen educación, no tienen cómo subsistir. Ya ahora el dólar está arrasando los 60 bolívares. Ahora Hace que unas- hablas de dólar, qué curioso. Dice Maduro que Europa y Estados Unidos no se preocupan de la felicidad de sus pueblos, que solamente se preocupan de esto, de De los dinero, dólares. del dinero, pero es que precisamente de una economía estable viene la felicidad del pueblo. Claro, es una combinación que ellos no quieren que el pueblo vea, porque ellos lo saben muy bien, Claro, pero ellos no quieren que el pueblo vea que tienen una conexión entre la economía que se está cayendo a pedazos en Venezuela. Simplemente no hay comida, no hay manera de producir. Recuerda, en y ese esto lo país. lo conversé contigo en una ocasión, esto pasó en Cuba durante muchos años, y es una estrategia en cierta forma, y es que mientras el padre de familia de una casa no tenga las necesidades básicas resueltas y tenga que salir a resolver, valga la redundancia, qué va a poner de comer esa noche en su casa, no se puede estar ocupando de libertad de prensa, de libertades Lujos. individuales, civiles, de otras cosas. Hay que ocuparse de qué va a comer mi hijo esa noche, no hay leche. Claro, y eso estamos viendo es casi ya un mes antes de las elecciones del 8 de diciembre, que sabemos que el gobierno se la está viendo muy mal. Entonces crean este puesto casi imaginario de una cosa completamente intangible. Eso es humo y espejo, es un truco de escenario para desviar la atención de lo que está ocurriendo, que esa felicidad que ellos prometen simplemente es imposible darla, porque en las calles de Venezuela, no solamente de Caracas, en toda Venezuela, la necesidad se vive constantemente y diariamente. Como tú dices, si no, una familia no tiene resuelta qué van a comer esta noche, estamos hablando de una simple arepa con queso, no hay harina, 4 horas de cola para que te den un paquete de harina. Las madres venezolanas no están acostumbradas a eso. Ellas no saben. ¿En qué se gasta el dinero, el gobierno? Y tiene que ver con esto, los afiches esos de la trilogía del mal, por ejemplo, en los que aparece María Corina, está Leopoldo López, está Capriles, por supuesto. Primero, ¿qué se persigue con todo esto y de dónde salen los fondos para pagar todo eso? ¿Quién paga por eso? Los fondos para eso, al igual que los fondos de todo lo que hace Venezuela, salen de PDVSA, la caja chica del gobierno, que es el Tesoro Nacional. Están simplemente acabando con todo el Por eso dinero la de caja no PDVSA. cuadra. No, la caja por supuesto que no les cuadra, porque además, mientras que ellos siguen gastando y gastando y gastando y gastando para tratar de comprar las elecciones, regalando todo tipo de cosas que ahora hasta van a traer. Claro, es que cuando se habla de comprar elecciones, mucha gente dice, vamos a hacer fraude. No, no, no. Ajá. Se compran elecciones de muchas formas. Claro, porque estas misiones que se supone que este viceministro va a controlar, estas misiones son justamente para los más pobres de Venezuela. Y estas misiones tú solamente te puedes beneficiar si tú eres chavista, si ellos te amedrentan y te asustan de que vas a perder todo eso si tú no votas por el chavismo, o bueno, ahora por el madurismo, por el oficialismo en general. Eso es lo que es comprar. Ellos gastan y gastan y gastan más dinero para comprar esas elecciones, para las misiones, para todo eso. Y por otro lado, la producción petrolera baja. Claro. Entonces, por supuesto que no te va a cuadrar la caja. ¿Y por qué baja la producción petrolera? Simplemente porque PDVSA ha perdido talento, PDVSA ha ido en baja, no invierten en la infraestructura de las petroleras más importantes en Venezuela y por supuesto va a bajar. Y se acabó el dinero, que eso también tiene que ver, por supuesto, con tratar de cerrar a los medios,
que lo están anunciando, que se está acabando el dinero. Elena, gana la oposición ahora en diciembre, y cuando digo gana, digo, ¿se va a reflejar quién va a ganar en la realidad? Bueno, ellos están llevando a cabo tratando de que no se lleve a cabo tanto fraude. El fraude va a estar ahí porque el gobierno lo controla completamente. Controla al centro electoral, controla al Tribunal Supremo de Justicia, controla todo. No hay separación de poderes. No hay ninguna separación de poder, o sea que no hay ni siquiera un recurso, si se ve que hay un fraude, no hay un recurso para poder pedir justicia. Eso no existe en Venezuela, ya no existe el poder de la justicia ni el poder electoral. La oposición está haciendo el mejor trabajo que puede, caminando las calles en Venezuela, que hay que verle la cara a eso, caminando las calles, yendo de casa en casa para darles a entender a la gente que no hay miedo, que se puede salir a votar. Ahora, todo esto es si no le dan la ley habilitante a Maduro. Yo estoy convencida que si él logra, su diputado, que no lo ha podido lograr todavía, yo llevo ya creo que 2 semanas hablando contigo sobre esto, no lo ha podido lograr todavía. Si ellos llegan a darle la ley habilitante a Maduro, yo creo que no van a haber elecciones en Venezuela. No hay elecciones. No los va a permitir, va a decir que viene algún tipo de invasión del imperio. Déjame preguntarte algo, desde el punto de vista político, no quiero ser pájaro de mal agüero, como se dice, pero si por el motivo que sea la elección no la gana la oposición, ¿Capriles como candidato desaparece? Bueno, estas son unas elecciones locales, ¿no? Entiendo, pero como figura. Como figura. Yo creo que no, yo creo que la oposición va a seguir luchando, porque es un país, es su país, tienen un solo país, tenemos un solo país. Y ese es el país de los venezolanos. Y ellos van a seguir luchando contra que estén acabando con el país. Cada vez van a estar más cercados y va a ser más difícil para ellos. Porque, como te digo, ya no hay separación de poderes. Y ahora lo que ellos querían para expresar, que son los medios de comunicación, cada vez el cerco se cierra más alrededor de los medios de comunicación que están comunicando al pueblo lo que está ocurriendo. Entonces cada vez le acerca más los están cerrando más. Ya Capriles no puede salir, por ejemplo, en Globovisión. Tuvo que hacer su propio programa en Internet, que tiene mucho alcance, pero no es lo mismo, porque los pueblos en Venezuela... Y hay serios problemas con las conexiones de Internet. Precisamente en esa entrevista que estoy teniendo con Elena, iba a estar Elena, y habíamos invitado también a Ibellice Pacheco. Sí, la tuvimos problemas en la comunicación y tú me estabas diciendo que eso cada día es más común. Cada día es más común, cada día las comunicaciones en Venezuela van a ser más difíciles. Eso es parte también del plan del gobierno de reducir la comunicación con el exterior. Van a meter la mano más en Internet, en los teléfonos ya sabemos que están intervenidos. Nadie en Venezuela vive pensando que los teléfonos no están intervenidos. Y van a reducir ese acceso al Internet, porque esa es la ventana al mundo y es la forma también de ellos expresarse. Así que eso lo van a ir cerrando. Yo te dije, desgraciadamente, nosotros en el nuevo país también sufrimos mucho con los problemas de Internet. Vamos a hablar ahora también de una demanda que le van a poner al periódico de tu familia, ¿no? Al Nuevo País, por un artículo creo que escribió tu papá, ¿no? Vamos a entrar en eso, pero quería terminar con esto primero. Estábamos hablando de la ley habilitante, decías tú que no hay elecciones en caso de que se le dé esa luz verde. El asambleísta, el diputado 99, ¿para qué necesita Maduro esos poderes? Bueno, necesitan tener ese diputado para poder aprobar la habilitante, porque tiene que ser una mayoría de 2/3, no una mayoría simple, sino de 2/3. Y ahí está la diferencia. Ahí está la diferencia. Con esos poderes, él es básicamente un emperador y hace lo que quiere, cuando quiere, sin tener que pedirle permiso a nadie. Y eso es lo que están tratando tan desesperadamente de llegar antes de las elecciones. De todas formas, por si acaso no logran eso, ellos están haciendo cosas como este show del viceministro de la Felicidad, porque eso desvía la atención, el show de importar juguetes. Van a importar los juguetes, los arbolitos de Navidad, hasta el papel de regalo tienen que importarlo para estas Navidades, las Navidades felices, según Maduro. Todo eso lo van a importar y parece que va a ser con bonos emitidos de PDVSA, o sea, más deuda para la petrolera venezolana. ¿Qué pasó con el artículo de... Lo que ocurrió es que hubo un titular en El Nuevo País el 28 de octubre de esta semana que dice, viene hambre. Y eso fue justamente, como tú dices, una columna de opinión de Rafael Poleo, que es el director del periódico, y eso ocasionó en que llevaran una queja a la Fiscalía. Es un grupo bastante reducido, de hecho, querían hacer una gran marcha y ni siquiera pudieron porque los mismos chavistas cerraron toda Caracas. Pero normalmente cuando se lleva eso a la Fiscalía, el punto se dice que hay difamación. Es un punto de vista ellos de dicen un que periodista, están causando, que están pidiendo inestabilidad y que están
causando sosiego en la población y que Zozobra fue lo que usaron, zozobra es lo que zozobra. estaban usando y que quieren una sanción inmediata. Desgraciadamente, como te dije, no hay división de poder en Venezuela. Yo pienso que es posible que nos den una sanción y la enfrentaremos como hemos enfrentado todo lo demás que nos ha echado el gobierno. Siempre ellos piensan que cerrando medios, la realidad del país, que es que hay hambre y viene más hambre todavía, no va a salir a la luz. Ellos quieren tapar el sol con un dedo, pero eso no, se les va a hacer peor, porque solamente por tratar de cerrar a los medios, eso no va a cambiar la realidad en las calles venezolanas. Una señora que tiene que pasarse 4 horas en cola para comprar para que le den un paquete de harina y una pechuguita de pollo, no necesita que se lo diga un periódico. Ella sabe que en su casa hay hambre. Gracias por haber estado aquí con nosotros. Tengo aquí conmigo en el programa esta noche al alcalde de Doral, Luigi Borja. Alcalde, buenas noches, ¿cómo le va? Buenas noches, buenas noches. Encantado de que esté con nosotros. Lo veo relajado, sonriente. ¿Cómo está? Bueno, muy bien, trabajando por la ciudad todos los días, entrevistando gente, ayudando a la gente. ¿Ha pasado la tormenta política o estamos, como dice, saben, el huracán viene primero una parte del huracán, cuando viene el ojo de la tormenta hay una calma, pero después sigue la tormenta. ¿Está pasando el ojo o no? No, realmente en mi caso particular yo he sido siempre el mismo. Tengo 24 años en mi ciudad y lo he disfrutado, pues, y sigo disfrutándolo. La gente me muestra mucho amor y yo trabajo sobre la base de la experiencia y concretar los proyectos y seguimos, pues yo sigo trabajando igualito, nada ha cambiado. ¿Qué pasó con su asistente, con Bello, Gonzalo Bueno, Bello? ¿Se fue? Gonzalo quería estudiar desde hace ya varios meses. Él me lo había dicho incluso desde el principio cuando comenzó a trabajar conmigo. Y él, incluso yo le había pasado varios resúmenes al administrador y él todavía no había decidido, pero ya en esta semana pues me había dicho que se quería ir. De hecho, él creo que no está en la ciudad, pues está yendo a las universidades creo que estaba en Tennessee o algo de eso. Pero realmente no, él se fue. Pero él cuando se fue dijo que no se podía trabajar en esas condiciones, e inclusive no ha contestado llamadas de la prensa, se fue un poco de una forma intempestiva, ¿no? Bueno, un muchacho joven, ¿no? Realmente 26 años, yo a los 26 años era bien agresivo en los negocios, pero no me gustaba darle entrevista a nadie. Y realmente una de las cosas que me di cuenta fue que ahora, después de los 50, es que yo verdaderamente he querido dar entrevistas y expresarme a mí mismo, pero hasta los 50 la gente se quejaba porque yo era bien antisocial en el sentido de que no daba entrevistas a la prensa. Y para él, que tiene 26 años, que no tiene experiencia, pues es difícil. Alcalde, hay una serie de temas que me gustaría, han salido en la prensa, hubo aquella locución en el Consejo de Carollo, hubo una serie de acusaciones, me gustaría hablar con usted, le voy a exponer una serie de temas y quiero saber sus puntos de vista. Por ejemplo, Carollo habló de lazos entre el exalcalde de Sweetwater, de Manny Maroño, el de Miami Lakes, el señor Michael Pizzi, el cabildero Jorge Forte, y que de una u otra forma usted estaba en medio de eso. Inclusive él dice que usted se lo recomendó a Pizzi como abogado municipal de Dorales. ¿Eso es cierto? Es cierto. Yo cuando originalmente comencé en la alcaldía tuve varias relaciones con el señor Michael Pizzi y él se me ofreció y yo realmente no sabía y realmente nunca vi nada inapropiado en su comportamiento. Me parecía un hombre con mucha experiencia, me parecía un hombre abogado que había hecho, y realmente como era abogado de Medley y era también alcalde de Miami Lakes, yo lo oí, pues, o sea, su planteamiento como toda persona, ¿no? Realmente en ese momento yo ni siquiera sabía lo que iba a suceder, no tenía una bolita de cristal para saber y adivinar. Y como alcalde quería ser amigo de mis vecinos, porque tanto con Maroño tuve poco contacto, hablamos 2 o 3 veces. ¿Usted en algún momento recomendó que utilizaran la compañía de grúas que presuntamente Maroño tenía algún tipo de interés económico en ellas? Por supuesto que no. Mire, esos señores llegaron a mi oficina repentinamente y yo como alcalde, que no tomo decisiones, porque el alcalde no toma ningún tipo de decisiones administrativas, se los llevé igualito al administrador. Por eso es que yo a las pruebas me remito.
permito. Sinceramente, a mí lo que me interesa es que la ciudad siga caminando como ha venido caminando. Yo creo que nosotros debemos concentrarnos en las cosas positivas que tiene nuestra ciudad y seguiré. Mire, yo así venga quien venga a la ciudad, lo voy a recibir, le guste a quien no le guste. Ese es su trabajo. Ese es mi trabajo como alcalde, dar un buen servicio y transmitirlo. Hablando, alcalde, de recibir, otro tema que quiero preguntar. Aquí estuvo Sacha Tirador en el programa, yo le hice la pregunta, ella me dio su explicación, quiero saber su punto de vista. La oficina que usted usó para su campaña, la alquiló en un centro comercial en Doral. Normalmente se sabe, ¿no?, que se paga por pie cuadrados en determinada área y hay un precio más o menos por pie cuadrado. Se dice que se pagó, que su campaña pagó mucho menos de lo que debía haber pagado por ese centro. Sacha me dice aquí en el programa que ese alquiler lo había hecho ella y que usted entra ahí a través del alquiler que ella había hecho. Ahora, después de eso se dice también que el dueño del centro comercial se le acercó a usted. La pregunta que quiero hacerle, ¿pagó menos por favores que él después fue a pedirle a usted a su oficina? Bueno, le voy a explicar fácilmente. Mis oficinas en El Doral, para que usted tenga una idea, tiene 30.000 pies cuadrados. ¿Está hablando hoy día? Sí, las que he tenido durante mucho tiempo. O sea, yo estoy ahí en ese mismo lugar desde hace más de 10 años. Y esas oficinas yo dejé de utilizarlas porque Sacha Tirador me ofreció un lugar mejor. O sea, un lugar mejor digo porque tenía contacto con la gente y cosas de esas. Pero realmente yo no tenía necesidad de oficinas. Y ella me ofreció ese lugar por un precio módico y yo decía, bueno, realmente yo no quisiera gastar ese dinero, sea mucho, sea poco. Pero como ella me lo ofreció y quería ella incluso estar en la organización de la campaña, recuerde que yo a Sacha le doy una suma de dinero para que ella administre mi campaña. Pero yo me hubiera podido quedar en mi oficina y yo no tenía necesidad de esa oficina. Me ofreció eso, lo tomé. Yo realmente al otro señor ni lo conocía. Me habla del dueño del centro comercial. Del dueño del centro comercial. Él después no fue a pedirle ningún tipo de favor. A mí no me ha pedido una clínica, algo que quería hacer. En lo absoluto. Él me dijo, mira, quizás tenga ganas de montar una clínica ambulante en la ciudad que quizás tenga unas incluso 100 habitaciones. Y yo le dije, oye, qué buena idea, a Doral le hace falta algo como eso. Yo me emocioné mucho con esa idea y fui y se lo llevé al señor Carollo como una idea extraordinaria, pero él nunca dijo que lo iba a hacer. Él lo estaba considerando. De hecho, ni siquiera ha planteado eso. Yo realmente me pareció una buena idea. Yo estoy en la ciudad para traer ideas buenas, no yo, porque yo solo no puedo decidir nada, tengo que hacerlo con el Consejo. Si yo traigo una iniciativa al Consejo, el Consejo votará y si tenemos los votos, llevaremos a cabo esa, y el administrador, dicho sea de paso, es el que tiene que ejecutar esos proyectos. Nosotros no podemos decidir solo individualmente nada. Hay otro nombre que él saca a relucir y tiene que ver con el representante estatal Ralph Arce. Usted sabe que renunció en medio de un escándalo en un momento determinado, dejó una serie de grabaciones que tenían tintes racistas, eso no es lo que estamos discutiendo ahora. ¿Tuvo usted con todas estas personas de las que estamos hablando y Arce algún tipo de contacto? Por supuesto, Ralph Arce era mi asesor político. Sí, y lo era durante toda la campaña, hasta dinero le pagué yo a Ralph Arce para que me asesorara. Ha sido el que me ha dado consejos desde que yo comencé a ser político, entre comillas, porque nunca he sido un político de carrera, ahora he aprendido mucho de política y mucho de lo que he aprendido se lo debo al señor Ralph Arce. ¿Él fue quien le aconsejó que contratara a Carollo? Bueno, en parte sí, porque Carollo se le acercó a él a su casa un día, y a la casa de Ralph Arce en Palm Beach, y habló con Ralph Arce y le dijo, oye, yo quiero trabajar con Boria y yo no sé por qué él se ha alejado de mí, porque cuando entró Mary Steinherm, yo traté de darle todo mi apoyo a Mary Steinherm, que para mí fue un administrador muy bueno, hizo un buen trabajo durante el tiempo que estuvo ahí, tampoco lo conocía de hace mucho tiempo, el mismo Joe Carollo fue el que me lo presentó, yo había entrevistado a otros administradores y a través de eso fue que el señor Mary Steinherm hizo su trabajo, pero después parece que se molestó con Mary Steinherm y fue a donde Ralph Arce a decirle que quería él el trabajo. Entonces, yo tengo se la hice, no me contestó, se la hice a Carollo, no me contestó. Yo espero que me conteste. ¿Qué pasó entre usted y Carollo? No, realmente Carollo es una persona que tiene su comportamiento, tiene su carácter. Ustedes se llevaban bien, ¿eh? Se llevaban muy bien en un momento determinado. Sí, definitivamente. Él fue muchas veces a mi casa y realmente yo le tengo aprecio a él y le sigo teniendo aprecio. ¿Qué pasó? Pero él es una persona que tiene un carácter un poco fuerte, entonces
de repente pues se rompió esa relación, pero eso no tiene nada que ver con, como se lo dije en la última reunión, nosotros no necesitamos ser amigos para llevar una ciudad adelante como la que tenemos. ¿Se puede, después de este enfrentamiento que ha habido entre ustedes, acusaciones mutuas, lo que ocurrió en el Consejo, usted se puede sentar con él a trabajar Claro. por el bien y aquí todo borrón y cuenta nueva? Definitivamente, definitivamente. Yo soy un profesional, considero que él debe ser un profesional también. El Consejo le dio un voto de confianza y yo quiero... Quería preguntarle eso, el Consejo le dio 3-2, votó por él, no por usted. No, es que... No, si lo ponemos en números, lo podemos ver de esa forma. A fin de cuentas, le dieron el voto de confianza a él. Hay que entender también el panorama completo. O sea, si bien nosotros estamos ahí para trabajar por la gente y debemos hacer un esfuerzo para que eso se logre, también hay que entender que si a alguien se le da un voto de confianza es porque no había confianza, ¿no? Entonces yo creo que sí, el Consejo decidió sobre eso. Y yo he apoyado esa causa y de hecho le he demostrado con hechos que yo estoy ahí para trabajar por la ciudad. A mí no me importa realmente la persona, lo que me interesa es que llevemos a cabo los proyectos y que realmente él asuma su responsabilidad como administrador y empecemos a desarrollar. Yo lo próximo que le voy a pedir es una lista de todos los proyectos que han sido aprobados y que nos dé un reporte cómo va a ser el avance de esos proyectos, porque a mí lo que me interesa es mi ciudad. Yo estoy ahí, a mí me eligió el pueblo para que yo trabajara por ellos y hiciera lo mejor posible para traerles una mejor calidad de vida. Y es mi responsabilidad responder por eso. El administrador me debe responder a mí, que dicho sea de paso, yo fui el que lo traje a la ciudad y lo recomendé. El Consejo... ¿Sabe que Carollo viene mañana al programa? ¿Quiere bueno. dejarle alguna pregunta para que se la haga? No, le mando un gran saludo y que por favor se ponga a trabajar y haga todos los proyectos que tenemos en mente y que definitivamente yo voy a estar ahí para apoyarlo. Le agradezco mucho, alcalde, el que haya estado siempre que lo invitamos, viene y habla aquí a mano limpia, francamente, con nosotros y contesta todas las preguntas. Le agradezco mucho. No, muchas gracias por invitarme, es un honor estar aquí contigo. No, al contrario. Vamos a la pausa. Al regreso, protestas populares y críticas políticas en Israel por decisión del gobierno de liberar 26 presos palestinos. Tenemos el análisis de la situación. Al regreso, quédese con nosotros. De su gobierno. Próximo tema aquí en A Mano Limpia. Aaron Glantz, analista político, director de Shalom Radio Israel, está con nosotros. Muy buenas noches, bienvenido. También Wilfredo Amer Ruiz, de la Asociación Musulmana de Estados Unidos. Dos ópticas diferentes sobre el tema y vamos a hablar del mismo, para informarlos a ustedes, por supuesto. 26 liberaciones de 104, lo veíamos ahí en el reportaje. Ahora, ¿cómo interpretamos esto, Aaron y Wilfredo, para los dos? Comienzo contigo, Aaron. ¿Como un acto de buena voluntad de Israel o es una forma de desviar la atención, por ejemplo, del tema de los asentamientos? Israel, una vez más, llega a una presión por parte de Estados Unidos para liberar a estos terroristas que tienen manchadas sus manos de sangre y que estaban condenados a perpetua. El tema de los asentamientos y las construcciones no tiene nada que ver con la liberación, es parte de una presión permanente que le está ejerciendo Estados Unidos en los últimos tiempos y la comunidad internacional. Lamentablemente, todos estos terroristas son asesinos, han matado, han violado, han asesinado a gente indefensa, a inocentes. De hecho, ha tenido una fuerte crítica el primer ministro Netanyahu porque muchos de los damnificados, los parientes, los hermanos, los tíos de estos asesinados hoy están llorando todavía a sus muertos. Sigue siendo una presión. Con Wilfredo, quiero saber la opinión de Wilfredo. Claro, no se puede divorciar definitivamente el asunto de los asentamientos con la liberación. La liberación sí es un proceso... Es un poco la imagen de una de cal y una de arena, ¿no? Claro, porque Netanyahu, en la medida que quiere acercarse a un proceso de paz propuesto, como bien dice Aaron, con una gran presión de parte de Estados Unidos para que de una vez se deje este discurso hueco y vacío del liderazgo israelí, de la deseabilidad, por un lado, el discurso que se da a Occidente, de la deseabilidad y viabilidad de una solución de dos estados, pero un discurso que se da en Israel interno diciendo que Judea y Samaria son parte del gran Israel y la política de los asentamientos, de la continua expansión y colonización de un estado que no se ve en ningún otro país del mundo, más que de Israel continuamente expandiéndose a costas de territorios no reconocidos por la comunidad internacional. Vamos con Aaron ahora. Ese territorio es Israel.
y están cediendo, Wilfredo, para llegar a la paz. Siempre fue territorio israelí. El tema es que la presión internacional, que le está costando muchísimo políticamente a Netanyahu y a su gobierno, no olvidemos que es una coalición y que todavía hay muchos puntos que Netanyahu está teniendo con mucha fuerza para poder lograr una paz, que es lo único que quiere el Estado de Israel. En cualquier tipo de negociación nunca se puede quedar bien con todo el mundo. Obviamente, siempre va a haber una parte que va a forzarse. Lo acabamos de escuchar, Aarón diciendo que los territorios fuera de los territorios reconocidos por el mundo completo, cuando reconoció a Israel, Aarón afirma que eso sigue siendo Israel. Y ese discurso de que Israel es todo y que los palestinos son un pueblo inventado, como el que acaba de adoptar Aarón, es precisamente el discurso que no lleva a es el doble discurso. Un discurso para Occidente diciendo que los palestinos tengan tu Estado, pero el otro discurso es 1.500 viviendas hoy en Jerusalén Oriental, que es la zona árabe de Israel, haciendo Israel. Wilfredo, eso, contrario al derecho internacional, Wilfredo, no es contrario a mi deseo. Wilfredo, ponte al revés. Ponte tú del lado de Israel. ¿Qué harías? Del lado de Israel, trabajar para la solución de dos estados, un estado viviendo al lado del otro. El señor Netanyahu llegó a eso. Le dijo, queremos los dos estados. Queremos los dos estados, pero ordena, por un lado lo dice verbalmente y por otro lado dice... Doy permiso para asentamientos en el margen occidental. Doy permiso para asentamientos en Jerusalén Oriental. Eso es lo que está haciendo Mahmoud Abbas, presionado por los del grupo Hamas. Los asentamientos no hizo más que liberar 26 presos. Y al otro día... No, 26 no, ya liberaron casi 1.000 en estos 10 años. Y entonces anuncia inmediatamente la construcción de 1.500 viviendas más en Jerusalén Oriental. Y los 1.200 muertos que los terroristas palestinos están haciendo. Y los asentamientos que están haciendo en Ariel, en el margen occidental. Y los asentamientos que están haciendo en la zona que trajo la condena internacional, no la mía ni de los palestinos, internacional, en la zona E9, para acabar de poner a Palestina y al pueblo palestino como un queso suizo y pretender que es un queso suizo con asentamientos. Vamos a escuchar a Aarón. ¿Por qué los otros países árabes no admiten y llegan a una solución con los palestinos en otro territorio? Porque Israel no es la creación de los países árabes. Israel está donde está por las potencias occidentales que le abrieron el espacio y hace 50 y pico de años se creó el Estado de Israel 64, y se admitió a la comunidad internacional. Es el Estado de Israel votado en las Naciones Unidas en 1948. Entonces, ese es territorio israelí. ¿Y qué tiene que decir los árabes en eso? ¿Qué pito tocan? ¿Qué pito ellos tocan en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas? No hablemos de las Naciones Unidas. Porque son las que crearon y admitieron al Estado de Israel. Pero han cambiado completamente su mensaje. Y el Estado de Israel, a pesar de reconocerle tu territorio hasta aquí, pero hoy lo han cambiado. Discurso es lo que nos dijo las Naciones Unidas, ese no es los límites, es los límites que nos diga la Biblia. Y la Biblia dice que Judea y Samaria, hasta acá arriba, eso es Israel. Pero la Biblia no dice que tiene que haber un señor que todos los días me esté tirando una bomba contra mi territorio. Ni en la Biblia le da el título de propiedad a costa de la gente que vive generaciones en ahí. la Biblia está el título de propiedad del Estado de Israel. Ese es precisamente el problema. Que No, ahora los esa indios, es la solución los indios seminol no pueden decir todo el mundo salga de Solidaridad del Sur porque eso es de nosotros. No, eso es ajeno a la historia. Y eso es lo que pretende hacer el Estado de Israel. No. El Estado de Israel dice, la Biblia dice que esto es de nosotros y el que no sea judío, sea cristiano, árabe cristiano o sea árabe musulmán, arranquen que está verde que esto es de nosotros los judíos. No, señor, es el ejemplo completamente inverso. Es el único país del mundo en Medio Oriente donde tú como musulmán o como cristiano o como budista puedes vivir en absoluta libertad. Mira, dile a un árabe de Israel que compre terrenos en sitios, porque lo que hacen es que de una manera muy inteligente se lo prohíben, porque dice, vamos a hacer esta urbanización. Permíteme este ejemplo de lo que hace Israel para con el discurso decir, aquí vive quien quiera y compra quien quiera, pero en realidad dice, aquí en esta nueva urbanización solo pueden comprar los ciudadanos israelíes que hayan servido en el ejército. Y si tú eres israelí y eres árabe, no has podido servir en el ejército por la naturaleza de ser árabe. Quiere decir que eso para 30 segundos para contestar y tengo que irme. Acaban de nombrar un general druso dentro de la Fuerza de Estado de Israel. Señor, más que eso, no hay contestación. Claro, y acaban de Todo tiene participación. Y acaban de seguir ordenando la expansión constante. No es expansión. Déjenme decirles que tenía el tema de los túneles, que iba a hablar del tema de los túneles, y esto rompía el alto al fuego de Hamas otro día, porque la verdad que el debate, la conversación entre ustedes ha estado tan interesante que lo dejé para otro momento. Aarón, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. También, Wilfredo, siempre, Wilfredo, un placer tenerte aquí en Amazon. Muchas gracias. Vamos a la pausa y regresamos ya con los